comienza Mundos Paralelos. Operación técnica, Leandro Mugarza. Conducción, Giulio Soldani. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, vamos a tratar un tema importante, tratar de analizar lo que está pasando en el Estado argentino, en la sociedad argentina con este nuevo gobierno que se viene y tratar de entender si efectivamente hubo o hay analogías o hay diferencia con otros momentos históricos. Tenemos el agrado de presentar a la audiencia el profesor Daniel Campione, es profesor de Teoría del Estado y escritor. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Un gusto de hablar con ustedes y de participar en el programa. Bueno, estuvimos reflexionando junto con mi compañero Arturo Avellaneda, que se va a sumar desde el próximo bloque hoy, sobre la situación actual que estamos viviendo en la Argentina. Es algo que realmente tiene rasgos parecidos a otros momentos históricos, quizás, y también tiene rasgos de novedad, por cómo lo estuvimos pensando nosotros. Así que, Daniel, nosotros hacemos una pregunta así inicial, genérica, sobre lo que vos pensás con respecto al momento, a la coyuntura que estamos viviendo y a sus relaciones con el pasado de nuestro país. Sí, estamos viviendo una coyuntura bastante inusitada. Si bien siempre se puede hacer y se debe hacer el juego de semejanzas y diferencias con otros momentos, creo que podemos estar de acuerdo en que es algo desusado, inhabitual por varios motivos. En primer lugar, no soy nada original en esto, asistimos al triunfo en elecciones presidenciales y por amplio margen de una fuerza que apenas existía 2 años antes y de la cual no había ninguna noticia si nos remontamos nada más que a la anterior elección presidencial de 2019. El presidente ya en ejercicio es un hombre sin experiencia en cargos políticos, ni militancia, ni nada que se le parezca anteriores al año 2021. Ahora, dicho esto, está el otro componente de novedad, un planteo de derecha radicalizada que claramente, lo ha dicho explícitamente una vez tras otra, claramente impugna el último siglo y un poco más de un siglo de trayectoria económica, social y política y cultural, se podría agregar, de Argentina. Este discurso de Milei sobre que Argentina era una gran potencia allá por 1910 o los últimos años del siglo XIX y hoy es un país decadente, reforzado con informaciones falsas como la afirmación de que Argentina era la primera potencia mundial en aquellos días y que hoy ocupa el lugar 140 y pico, 160 y pico, no sé qué barbaridad del ranking mundial de economías o de países, digamos, pero esta construcción implica la idea de que la llegada de alguna forma de democracia política, de alguna manera de sufragio ampliado, la idea de que la aparición de todo lo que tuviera relación con legislación social, con un rol importante de los sindicatos y en particular cualquier atribución del Estado que vaya más allá de
las funciones básicas, clásicas de seguridad, justicia, relaciones exteriores y cobro de impuestos a lo sumo, estaría por fuera de lo deseable, contradiría un principio de libre mercado, de mercantilización total de las relaciones humanas, que sería o debería ser inviolable e indiscutible, ¿no? Milei está reivindicando un pasado lejano para imponernos un presente y un futuro cercano de libramiento de la sociedad argentina, o de la inmensa mayoría de la sociedad argentina, al libre albedrío de los poderosos, de aquellos que tienen las posibilidades y sobre todo la acumulación de capital como para imponerse en el mercado, a costa de pasar por encima del derecho del trabajo, pasar por encima de cualquier política social, restringir las libertades públicas en todo lo que sea necesario, a comenzar por el derecho de huelga. Y este tipo de programática, por llamarlo de alguna manera, ha tenido o tiene una expresión clara en el megadecreto que se dictó el 20 de diciembre, y es muy probable que la tenga en la ley de reforma del Estado, cuyo contenido todavía no se conoce, pero que también tendría cientos de artículos y avanzaría sobre los terrenos más variados. Hago hincapié en el decreto que se titula pomposamente de reconstrucción de la economía argentina o algo parecido, porque las medidas anteriores presentadas por el ministro Luis Caputo podrían clasificarse como un ajuste ortodoxo de la economía, mega devaluación, planteo de reducción del gasto público en varios rubros, pero el decreto posterior y lo que se puede venir rebasa ese límite, porque ya se plantea una reestructuración de la sociedad argentina, una reorganización nacional, para utilizar los funestos términos del autodenominado proceso que se inició en 1976, ¿no? Y ahí tenemos, hablando de relaciones con el pasado, un momento importante para tomar, ¿no? Porque es cierto que se pueden marcar diferencias más que decisivas. 1976 era una dictadura cívico-militar, se venía parte de una coyuntura distinta, de un proceso de auge del movimiento de masas, con una proyección incluso revolucionaria, pero en esas circunstancias se produce, vía el Plan Martínez de Oz y el programa dictado en abril de 1976, una ofensiva frontal contra la clase obrera, sus derechos, su nivel de vida, sus características organizativas, que tiene indudable punto de contacto con lo que hoy marca ese decreto que deteriora la estabilidad laboral, restringe el derecho de huelga, facilita la cesantía de los trabajadores. Hay puntos de contacto indudables. Ahora, dicho esto de los puntos de contacto, hay que señalar el que quizás es el principal punto de contacto, que es la identidad de clase de los inspiradores y beneficiarios de marzo-abril de 1976 y los inspiradores y o beneficiarios de este decreto del 20 de diciembre de 2023. Son sustancialmente, en términos sociales, en términos históricos, los mismos. Los grandes grupos económicos diversificados, el gran capital local y extranjero, los sectores profesionales vinculados a ellos, abogados, economistas, gestores de negocios, etcétera, y en ese sentido se puede establecer una continuidad en ese lapso de 50 años que hay entre un momento y otro. Y otro instante donde
también es clara la posibilidad de encontrar semejanzas y asimismo diferencias, por supuesto, es la coyuntura de 1989-1990, cuando el entonces presidente Carlos Saúl Menem lanza una gigantesca reforma del Estado y una drástica declaración de emergencia económica que va a avanzar también, como se pretende ahora, en el sentido de la privatización, en el sentido de la remercantilización de muchas relaciones sociales, en circunstancias también diferentes, hiperinflación ya desatada, descontento social muy amplio, saqueos, y allí aparece la solución de entregar a los grandes empresarios la conducción del Estado. Acá hay un matiz a señalar y a reflexionar a su respecto, que es, aquí no había una situación de hiperinflación, pareciera haber un empeño o una complacencia en que finalmente se desencadene un proceso hiperinflacionario como para dar mejor base en función del desconcierto, del desamparo, para avanzar con reformas muy drásticas. Claro, esto era algo que estuvimos un poco delineando la semana pasada con Julio Gambina también, hablando del hecho de que en realidad hay, o sea, plata hay, va a haber cosecha hay, todo lo que es nefasto, el extractivismo va a dar plata en los próximos meses, y entonces todo esto que vos estabas justamente diciendo, esta provocación, ¿no?, de un proceso inflacionario, o sea, la sospecha es muy grande que está empujando hacia la dolarización, ¿no?, o el deseo de eso, más o menos. Claro, pero no solo por la medida económica de la dolarización, sino con un sentido social, cultural, de transformación histórica de largo alcance. El pueblo argentino, las clases explotadas y trabajadoras en Argentina sufrieron una enorme derrota en 1976 o en torno a 1976. Luego de eso surgió esta democracia que algunos llaman democracia de la derrota, pero donde con sucesivas alternativas la clase dominante, el gran capital, no logra hasta ahora imponer una completa hegemonía, una pacificación a su favor del conflicto social, condiciones más confortables para ellos y más amplias para maximizar la ganancia y acumular cada vez más capital. Y entonces es como si necesitaran inducir a una nueva derrota de vasto alcance, de dimensión estratégica, histórica, de las clases subalternas, y para dar lugar a eso, uno de los mejores escenarios posibles es desatar el caos social, dentro del cual la hiperinflación es un elemento de alto valor a ese respecto. ¿Qué mayor idea del caos que perder la moneda, perder la referencia de los precios, no saber cómo y cuándo se va a poder vivir al mes siguiente? En esas circunstancias yo pensaría la posibilidad de una hiperinflación y de otras características caóticas, no solo como paso hacia la dolarización, sino como generación de condiciones para avanzar con represión, avanzar con medidas cada vez más claramente antipopulares, tratar de generar consenso para cualquier idea de orden a como dé lugar, y en ese sentido me parece que la articulación entre la pata económica que lleva adelante el propio presidente Milei, la de la seguridad, entre comillas seguridad, que lleva adelante la ministra Patricia Bullrich, la posibilidad de subsumir el trabajo, la salud, la educación, bueno, últimamente la salud no, el trabajo, la educación y el desarrollo social bajo un mismo ministerio, como para degradar, minusvalorar todos esos aspectos,
con ese Ministerio de Capital Humano. Todo eso, toda esa articulación dentro del Estado parecería estar al servicio de castigar de una manera desacostumbrada, de una manera en algún sentido novedosa, no vista al menos desde la década de 1990, castigar, decía, el nivel de vida, las condiciones de trabajo, las posibilidades de organización y movilización de los sectores populares. Me parece que en ese sentido vivimos un momento que puede ser decisivo. La resistencia que se puede ofrecer a este giro ultraliberal, represor, partidario de la cultura del individualismo más exacerbado, la resistencia que se puede imponer que se puede oponer a eso, y la posibilidad de quedarse no solo en la resistencia, sino pensar en contraofensiva, en una alternativa diferente, en volver a la perspectiva de transformaciones sociales profundas, de enfrentamiento con el poder desembosado del capital. Me parece que se juegan esas posibilidades en los días venideros, en el corto y cortísimo plazo, con proyección después a una extensión de tiempo más dilatada, más amplia. Bueno, Daniel, te interrumpo sobre esto porque vamos a tener que hacer una pausa musical y en el próximo bloque vamos a seguir profundizando sobre este tema de la alternativa de la resistencia y de la propuesta otra con respecto a lo que se está dando. Perfecto. A cantarle porque se unió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. Vamos ya, vamos ya, vamos porque viene y porque no está. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Canta, canta aunque estés distante, canta conmigo, canta tus penas de hoy. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. De nuevo acá en Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, estamos con nuestro invitado, el profesor y escritor Daniel Campione. Daniel, estábamos analizando la actualidad y la ontología un poco de lo que es este nuevo gobierno, analogía, diferencia con ejemplos y, gobierno del pasado. Y estábamos cerrando el bloque anterior hablando del tema de la posible resistencia a todo esto que se está dando ahora, básicamente. ¿Cómo proyectamos una resistencia a futuro, por un lado, y qué tipo de proyecto, qué tipo de idea tiene este gobierno para una especie de resubjetivación del Estado, de las instituciones estatales, de la sociedad también, y yo diría hasta casi del ciudadano argentino?
Sí, hay que pensar esto en términos no solo económicos o económicos sociales. La ofensiva que está poniendo en juego este gobierno abarca las características mismas de la menguada institucionalidad democrática que tenemos en Argentina y además trata de alterar o desmantelar lo que ha sido la construcción de memoria histórica en nuestro país en las últimas décadas. No es una pieza casual ni subalterna para este gobierno la idea de traer de nuevo el sentido común de la época de la dictadura o de los primeros 80, la idea de que en Argentina hubo una guerra, que había un enemigo subversivo a derrotar en nombre de los valores de la nación y del occidente y del cristianismo. Ese tipo de cosmovisión está siendo propiciado desde el gobierno hoy y no se trata solo de la electa vicepresidenta cuyo grado de influencia sobre el nuevo gobierno está todavía por verse, sino del propio presidente que no reparó, hay que recordarlo, en los debates hacia las elecciones, en sostener la tesis de la guerra antisubversiva e incluso llamó excesos a los crímenes contra la humanidad o el genocidio que tuvo lugar en Argentina. ¿A qué voy con esto? Aquí hay que tomar esta ofensiva en toda su dimensión, no en términos de una política económica que por supuesto es un nudo central en la propuesta de gobierno actual, pero hay un, ¿cómo podríamos decir? Un posicionamiento en posturas de la derecha más extrema que abarca todos los terrenos. Por ejemplo, el antifeminismo radical que profesa la cúpula del gobierno y que probablemente entre a dar muestras cada vez más fuertes, ¿no? La idea de que no existe la discriminación contra la mujer, la idea de que el feminismo es un componente del marxismo cultural, de una izquierda a la que hay que erradicar, el conservadurismo moral, ¿no? Se articula, por un lado, la idea más idílica acerca de la libertad del individuo y su libre albedrío en todos los campos y el respeto por el prójimo, pero todo se subsume rápidamente bajo la propiedad privada y la posibilidad de hacer negocios, y cuando el concepto de libertad se intenta proyectar, alguien lo intenta proyectar al plano de las relaciones entre los sexos, de la libertad en la vida cotidiana, el libre albedrío en cuanto a cómo andar por la vida, ahí toda idea liberal queda anulada en ese plano y se pretende volver al machismo, a la aversión a lo gay, a la cultura familiar tradicional. En fin, estamos frente a todo un complejo de acciones y de ideas. Entonces, si pensamos en resistencia, y más todavía si pensamos en alternativa, hay que pensar en propuestas integrales, económicas, pero no solo económicas, políticas, pero no solo políticas. No puede estar al margen de una propuesta de firme oposición, de firme resistencia a este gobierno, la idea, por ejemplo, de revalorización plena de la democracia, de volver o de conquistar la idea de una democracia desde abajo, de una democracia que no se subsuma, que no se agote en la representación política,
la idea del pueblo en las calles, de las asambleas, la mejor tradición impugnadora de diciembre de 2001, pero con el propósito de no quedarse en la negación, de no quedarse en ese que se vayan todos que el gobierno trató de usurpar ya desde la campaña electoral, y que ahora ha surgido de nuevo el grito desde las concentraciones que se opusieron al decreto del miércoles 20, decía no quedarse en el que se vayan todos, sino en la otra parte que algunos esgrimían de la consigna en 2001, que era que venga lo que nunca ha sido, ¿no? La idea de que, tal como se nos está planteando la radicalidad desde la derecha, la radicalidad desde las propuestas del gran capital, la radicalidad desde el conservadurismo cultural más acendrado, se necesita ponerle otra radicalidad, contrapuesta, antagónica, pero claramente radicalidad. No es hora de cautelas, no es hora de medias tintas, no es hora de esperar a ver qué pasa, de desencillar hasta que aclare. No, es hoy, es ahora, y es por la disputa, como decía antes, integradora para toda la vida social. Se nos enfrenta algo que, por ejemplo, niega el cambio climático, plantea el extractivismo como el único camino, la exportación como el destino privilegiado de la producción nacional, la especulación financiera como algo no solo tolerable, sino altamente virtuoso. Hay que ir contra todas esas ideas, frente a lo individualista, a lo solidario, frente a la negación del problema ambiental, la defensa radical del ambiente, frente a la idea de que se tiene que imponer el individualismo y la ganancia como el estímulo principal para la acción humana, la idea de lo colectivo, de lo solidario, de la acción concertada de millones de personas, de la solidaridad profunda, la compasión en el sentido de compartir la pasión con aquellos que estén en situación de empobrecimiento, en situación de desamparo. Hay que avanzar en ese sentido, y esto se nos plantea en cada tema, para tomar una cuestión entre muchas posibles. Lo que se propone para la política de vivienda, y más concretamente para los alquileres, alquiler libremente pactado por las partes, es decir, el propietario hará lo que se le antoja y pueden quedar millones de inquilinos en la calle en favor de la especulación, del alquiler a turistas, de lo que sea. Bueno, toda la solidaridad para los millones de argentinas y argentinos que no tienen vivienda propia, que la alquilan, acercamiento hacia ellos, ver cómo organizarse en todo ese problema, y no desde lo sectorial, lo corporativo, no, todas y todos involucrados en plantear una política distinta para el acceso a la vivienda, en plantear una política distinta para los contratos ligados a ella, etcétera. Y así tiene que ser en cada campo. No dejar compatriotas, no dejar compañeras y compañeros abandonados a su suerte. Entender que en cada acto solidario, en cada apoyo a manifestaciones de resistencia, estamos jugando una pieza más en contra de que se nos imponga una realidad sombría de aislamiento, de sálvese quien pueda, de cada uno en lo suyo sin levantar la mirada. Por ejemplo, no puede eludirse la crítica de fondo radical a la noción de orden público que se pretende imponer. La idea de la
limpieza de las calles, la erradicación de pobres, de personas en situación de calle, de vendedores ambulantes, de músicos callejeros, de lo que fuera, veredas relucientes de silencio y de abandono, y todo para los argentinos de bien, como suele decir el presidente, y los que no son argentinos de bien, que se definen a antojo, para ellos nada, para ellos la represión, la discriminación, el silencio, el arrepentimiento, la quita de beneficios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el discurso de la culpa muy fuerte en esto de Milei, por un lado que realmente no se sabe de dónde lo saca, porque bueno, como si la gente fuese culpable de alguna situación. Pero más allá de esto, que yo comparto totalmente esta mirada, te voy a dejar una pregunta para el próximo bloque, Daniel. Nosotros, vos justamente dijiste, todavía no sabemos cuál es la idea de reforma del Estado clara que tiene el gobierno. Sabemos para dónde va, pero no sabemos todavía, nos expresó. ¿Cuál es la idea, según vos, que el gobierno quiere criticar de Estado? O sea, ¿cuál es la idea de Estado que hasta ahora, digamos, hubo en Argentina, que justamente este nuevo gobierno, esta nueva tecnología, digamos, de gobernanza neoliberal o anarcocapitalista, como suelen definirse, quiere dar de baja, quiere cambiar y quiere revolucionar? Eso es, me parece, un poco un punto importante, porque vamos realmente a capir cuáles son los puntos neurálgicos que quieren atacar, ¿no? Exactamente. Te lo voy a dejar como pregunta para el próximo bloque. Antes vamos a escuchar un poco de música. Ya volvemos y retomamos de acá, si te parece. Estamos reflexionando sobre la actualidad que se está dando en este momento con este cambio de gobierno. Arturo, hoy te tenemos de nuevo acá con nosotros. ¿Cómo estás? Encantado de escucharlo a Daniel y realmente siguiendo con atención cada aspecto y tratando de desglosar básicamente una argumentalidad falaz, donde hay argumentos que son campaña, Julio, evidentemente, y te diría, tanto de un lado como del otro, y argumentos que son de fondo, que solo se traducen cuando las acciones políticas los transparentan. Así que es momento de reflexionar. Claro, hoy estábamos hablando un poco del rol del sindicalismo, ¿no? Y con esto, todo ese discurso que teníamos antes de hacer el programa, justamente estaba pensando, pero bueno, ¿cuál es el modelo para que se conoce el Estado argentino en el exterior? ¿Por qué se estudia? ¿Cuál es el modelo que tanto le molesta a este gobierno que está entrando? Así que esa era la pregunta para Daniel. Sí, la idea de Estado que sustenta este gobierno se verbaliza o se articula discursivamente como lo que algunos llaman el minarquismo, el Estado mínimo, la idea de reducción a la menor expresión de las funciones del Estado, en particular todo lo relacionado con la regulación de la economía y con las políticas sociales. No en vano, ya siendo candidato y ahora en calidad de primer mandatario, Milei no se cansa de repetir de que la justicia social es una aberración, de que la idea de que de cada necesidad nace un derecho es una estafa, porque esos derechos hay que pagarlos y entonces hay que sacarle a los que legítimamente han adquirido su propiedad privada para entregarle parte de ella a otros. Ahora, esta idea del Estado mínimo, la contraposición frente a un aparato estatal y unas políticas estatales que realmente estaban y están en profunda crisis en Argentina, esto no hay que negarlo. El Estado argentino atraviesa una situación muy de muchas falencias, de muchas insuficiencias, incluso en materias donde tradicionalmente ha sido fuerte, como la educación, la salud pública. Esto es real y de allí se toma la Libertad Avanza y se toma su liderazgo para proponer
esta minimización del Estado, esta visión privatizadora, esta visión de supuesta prescindencia del Estado. Ahora, ¿por qué digo supuesta prescindencia o presunta y falaz ausencia? Porque en realidad lo que se viene a proponer es que desde el Estado se respalde con la fuerza la posibilidad de establecer las reformas radicales de mercado que ellos pretenden. ¿Por qué digo respaldar por la fuerza? Porque no hay ningún planteo de reducción de las Fuerzas Armadas, ni de las fuerzas llamadas de seguridad, ni del aparato del Poder Judicial. Allí está todo bien y al contrario, hay que reforzarlo. ¿Por qué? Porque esa pata coercitiva, esa pata de violencia física directa del Estado, tiene que ser el sostento, tiene que ser la infraestructura sobre la que se base el poder cada vez mayor de los capitalistas para oprimir de manera cada vez más despiadada a trabajadores, a pobres y al 90% o más de la sociedad que no participa del proceso de acumulación de capital, que no forma parte de la clase dominante, de los más ricos. Entonces, hay que denunciar esto también y hacer la crítica. Es una retirada del Estado selectiva, donde se fortalecen algunos resortes del aparato estatal, se fortalecen, se reformulan para desmantelar otros en función de los intereses concentrados a los que se respalda. Pensemos si no la política exterior que plantea, o parte de la política exterior que plantea este gobierno, la política del reacercamiento a Occidente, la política de la colaboración militar con Estados Unidos y con Israel, los dos aliados directos que Milei proclama como el norte de su política exterior. Ahí también hay la idea de que el Estado realice una política exterior activa para occidentalizar las relaciones exteriores de la Argentina. ¿Qué quiere decir occidentalizar? Ligar a Argentina contra toda idea de política realista de que estamos entrando en un mundo cada vez más multilateral, cada vez más plural, en cuáles son las cabezas geopolíticas del planeta, abandonar toda noción en ese sentido y marchar hacia una política exterior más proestadounidense que nunca, subsidiariamente pro-israelí, en todo caso firme aliada de la Unión Europea y alejándose de todo lo que sean los BRICS, de China, de la India, del propio Brasil, tildando de comunista al Brasil de Lula, lo que es un disparate mayúsculo. En fin, hay mucha propuesta de actividad del Estado. Ahora, cuando ellos plantean reforma, si bien, como decíamos, no se conoce ese proyecto de ley que parece que también tiene centenares de artículos como el decreto, es muy probable que avance sobre el conjunto de las empresas del Estado, sobre la política comunicacional estatal, sobre la investigación científica a cargo del sector público, sobre determinadas políticas de fomento a ciertas actividades, la promoción cultural en materias como el cine. En fin, es de prever, no sabemos los detalles, pero es de prever que va a ser otro avance en toda la línea contra lo que puede contener el Estado de tender mal o bien a mayor igualdad social, a imponer alguna idea de justicia, a favorecer una producción cultural más o menos independiente. Todo eso o va a ser reducido a su mínima expresión o será arrancado de cuajo. Si se deja, obviamente, este proceso librado a la voluntad del nuevo gobierno, ¿no? Pero creo que, como síntesis, podríamos decir,
fortalecimiento del aparato coercitivo estatal en todas sus expresiones y debilitamiento, desmantelamiento, supresión de todas aquellas políticas que pueden beneficiar en alguna u otra medida a las mayorías populares. Ahora, Daniel, perdón. No, decía, es curioso porque lo que estaba describiendo es básicamente lo que propone Nozick en su libro Anarquía, Estado, Utopia. Un Estado mínimo, pero con mucha policía y mucho control del orden. Un libro que ya no es más, digamos, de inspiración para nadie, porque la misma derecha internacional hoy día es soberanista, no es, digamos, como en Milei, como del mercado internacional. Ya no hay ningún país que de derecha que cree al cuento de la mano libre del mercado. Esto está clarísimo. Sí, lo que ocurre es que quizás no hay que inscribir tanto a Milei en la lógica de lo que puede ser un gobierno como el de Giorgia Meloni en Italia o las posiciones de Vox en España, sino pensar en que esto puede constituir un experimento para una nueva forma de administrar las relaciones entre Estado y capitalismo. Porque no hay que reconocerle, me parece, en ningún sentido a Milei la vocación anárquica o anarquista o libertaria. No hay tal cosa. Hay un replanteo de la relación Estado y sociedad puesta al servicio de un enorme grado de disciplinamiento social, de imperio del temor, de presencia policial extendida por el conjunto social. Esto forma parte del ADN de Milei, pero vuelvo, no en vano él invoca a Margaret Thatcher o a Ronald Reagan o a Donald Trump. No toma como ejemplo, puede tener alianza, la Carta de Madrid, etcétera, pero no toma como ejemplo al movimiento de Italia de Meloni o a Vox en España. Él más bien está con la línea plenamente occidentalista, neoliberal, la escuela austríaca que invoca Milei todo el tiempo, ¿no? Hayek, von Mises, el pinochetismo como forma de replantear la relación entre Estado, economía y sociedad en los años 70. Es en esa tradición, me parece, en la que abreva muy directamente Javier Milei, y claramente que de soberanista no tiene nada. Basta ver la posición en relación con las Islas Malvinas, tanto del presidente como de la flamante canciller, para ver que sería en vano buscar ninguna modalidad de nacionalismo del estilo de los fascismos de entreguerras, como para acercar a Milei a esas experiencias de triste memoria. No, es claramente otra cosa, es otros objetivos, otro papel para el Estado, otra relación con la economía, y sobre todo la lógica fundamental es el gran capital a su libre albedrío y el capital financiero internacional en primer lugar, hasta por encima de las clases dominantes locales en todo lo que sea necesario. Esa es la lógica, ese es el minarquismo. De anarquismo contra el poder de cualquier tipo, nada. El único anarquismo es contra el posible poder de las clases dominadas, el posible poder de los trabajadores. Anarquismo sí. Contra los sindicatos, no anarquismo contra el ejército, contra la iglesia. Esto es terminante. Por lo tanto, a mí no me gusta reconocerle al gobierno actual nada vinculado con el anarquismo ni con lo libertario. Daniel, lo interrumpo brevemente. Sí. Dado que nos queda un poquito tiempo, no me quiero quedar con la duda, puesto que tengo una pregunta para usted
dado el rol que no han tenido o que demoran en expresar algunas fuerzas tradicionales de la política argentina. Entre ellas, bueno, la CGT vamos a ver mañana, pero de una en particular le quería preguntar, que es, ¿cómo ve usted la situación de la inminente venida del Papa a Argentina en este contexto político? Hay mucho indefinido todavía. Hay quien afirma que el Papa no piensa venir, que está dando largas al asunto, pero no piensa encontrarse con Milei. Hay especulaciones también de que la perspectiva de una política antiaborto, e incluso hay quien ha mencionado la idea de atacar la vigencia del divorcio vincular, algo que en Argentina es un valor incuestionable desde la década de 1980, entonces existe la especulación de si un vuelco en ese sentido pro católico, por lo menos antifeminista, antiderechos del actual gobierno, no podría tener como contraparte una cierta tolerancia o cierta acercamiento por parte de la Iglesia. Pero a mí me parece que de cualquier manera eso está muy, como se suele decir coloquialmente, está muy verde. Lo concreto es que hasta ayer Javier Milei trataba al Papa de representante del maligno. Toda su antipatía se vuelca también contra aquellos sectores de la Iglesia que intentan cualquier forma de compromiso social, el repudio terminante de toda idea de justicia social y hasta de la propia noción de caridad más básica y secular en la Iglesia, me parece que dificultaría mucho un nivel de acercamiento. Después queda para el terreno de las conjeturas si va a haber una política de oposición fuerte desde la Iglesia y sectores vinculados a estas políticas que se vienen, o bien tomarán una cierta distancia y dejarán hacer en algunos campos. Pero ahí todavía a esta altura estaríamos en el terreno de las conjeturas. Y digo todo esto aclarando además que no soy para nada un experto en cuestiones de la Iglesia o de vaticanología. Así que lo mío son impresiones desde afuera, digamos, de alguien que por un lado no es religioso y por el otro lado tampoco es un estudioso de las políticas de la Iglesia, ¿no? Pero valoramos infinitamente su opinión, ¿no es cierto, Julio? Sí, vamos a ver la teología política de Francisco, dónde va a llegar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros para aclararnos uno y otros aspectos de esta realidad, ontología del presente, también la llamamos a veces usando un término de Foucault y de Kant. Hoy creemos que pusimos algo en claro, así que Daniel, de nuevo, muchísimas gracias, esperamos tenerte pronto con nosotros para comentar hechos más alegres. Muchas gracias y hasta cualquier momento, y gracias en particular por la amplitud del tiempo destinado a esta entrevista. Es bueno no estar sometido a esos 10-15 minutos que parecen ser un límite infranqueable y poder explayarnos un poco más y dialogar con algo más de profundidad. Sí, este es un espacio de reflexión, así que lo usamos para esto. Bueno, hasta pronto, de nuevo, gracias, y te estamos llamando pronto de nuevo. El agradecido soy yo y espero su llamado. Nací en un día de enero en épocas de Echeverría. No era gente de dinero, tampoco era de familia. De entre desaparecidos, jóvenes y confundidos, a ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron. Luego de criar a los críos vino un tal López Portillo. Según esto muy leído, muy soberbio y engreído. Como un perro les dijeron que defenderían al peso, pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso. Casi del mismo perfil, también de filas del PRI, a jodernos por 6 años. Vino un
capital de la Madrid. Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos, pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos. Remedio para el egoísmo de esta clase de alacrán. Prefirió picarse al mismo y él solito darse crán. No podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No sabía lo que venía, pero vino un tal Salinas, genio de la economía, a dejarnos en las ruinas. Desde la Secretaría de Programa y Presupuesto se coló el doctor y maestro de quitarnos lo que es nuestro. Este desembolsó el dinero, pensó que éramos pendejos, le quitó 3 ceros y nos los cambió por nuevos pesos. Había que encontrar la forma de bajarle de blanquillos. Con el típico dedazo nos pusieron a cerillos. Vino tal Vicente Fox, según esto con un cambio. Vino a calentar la silla, pero la de su caballo. Puso a chambear a Martita como su lacayo. Vacaciones en el rancho con todo pagado. Luego vino Calderón de la libre de derecho. Hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho. Ante la inseguridad no dio a torcer ese brazo. Pegó duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. Luego vino Peña Nieto anunciando lo siguiente, que a partir de ese momento ya cualquiera es presidente. Este a duras penas se aprendió el abecedario. Ya en ese sexenio casi todo era un calvario. Nos hicieron un montaje como de telenovela y como la actriz principal trajo a Angélica Rivera. La imagen del PRI era un joven muy apuesto que pusieron ahí a que les cuidara el puesto. Vino López Obrador del país de los abrazos, hace casi todo bien, pero yo tengo otros datos. Culpa por todo lo malo a todos los anteriores, porque todos son corruptos, porque son conservadores. Acabó a la corrupción con un pañuelito blanco, arrasó con la pandemia con imágenes de un santo. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, se los anotamos.